Muy buenas noches, estimados maestros, participantes de este diplomado. Una vez más nos concentramos para este taller online de refuerzo que esperemos podamos ya disuadir algunas dudas, algunas inquietudes y tal vez en algunos casos preocupaciones, si es que todavía las hay, para poder hasta el próximo domingo cerrar ya las evaluaciones y entrar al módulo 6 que tiene que ver ya con una competencia también muy interesante que tiene que ver con forma, localización y movimiento, que es una competencia que seguramente también va a ser parte de este trabajo en la cual ustedes están involucrados. En principio quería, antes de empezar con esta parte del módulo, un poco hacer la salvedad en cuanto a la revisión de las sesiones que se vienen haciendo. Seguramente ya a algunos les ha llegado las observaciones, pero en el transcurso de entre mañana, lunes y martes deben estar llegando ya todas las observaciones de las sesiones para que puedan ustedes llevarlas a cabo. Y sobre todo hay algo que sí es importante recalcar, que en la parte de la presentación y en la parte de la fundamentación, generalmente les quiero hacer recordar que hay que tomar en cuenta, muy aparte de las buenas presentaciones que están haciendo, hay que tomar en cuenta siempre el diagnóstico situacional de los estudiantes, de la escuela en la cual ustedes están planteando el conocimiento en la sesión de aprendizaje y a la vez también el material que están planteando, ¿no? Por eso es que se fundamenta no el material, sino se fundamenta el conocimiento y el uso del material. Esa parte quisiera agregar en esta primera parte para poder ya dar inicio a este taller de refuerzo. Ya al final del taller, seguramente si hay algunas preguntas, inquietudes, estaré pues listo también para poder absolverlas. Bien, en cuanto a esta competencia de gestión de datos e incertidumbres, que lo había planteado tanto en el presencial como en el primer taller online, de la gran importancia que tiene en el desarrollo de los conocimientos y que en muchos de los casos se debe tomar en cuenta desde la planificación de los primeros bimestres o primeros trimestres, para que de pronto no se tome en el último momento, en la última etapa, que a veces ya no es muy productiva. Y por lo tanto, esta fundamentación de esta competencia está basada generalmente en el sentido de que se le enseña al estudiante a cómo recolectar datos, a cómo recolectar la información, y a partir de esa recolección, cómo procesarlas, o lo que nosotros llamamos en un nivel más técnico, cómo sistematizar una información utilizando las tablas, utilizando en este caso los gráficos, utilizando de otros modelos que puedan posteriormente dar una interpretación, y sobre todo a dónde apunta una competencia de este tipo, a que el estudiante desde muy pequeño, desde el nivel inicial hasta el quinto de secundaria, vaya aprendiendo a tomar decisiones con respecto a la información que se está encontrando. Esta competencia, como en las competencias anteriores, siempre tiene que ir llevando al estudiante a desarrollar un pensamiento matemático, haciendo entender de que todo conocimiento tiene una aplicación, todo conocimiento tiene un uso, y sobre todo cómo el estudiante en el camino de la construcción del conocimiento a través del desarrollo de las capacidades está pensando siempre matemáticamente, planteando y resolviendo problemas matemáticos, y sobre todo siempre tomar en cuenta las situaciones problemáticas. Y cuando hablamos en esta competencia, ¿qué tipo de situaciones problemáticas habría que tomar en cuenta? Hay que abordar siempre situaciones que tengan que ver con intereses, necesidades, que tengan que ver con expectativas de los estudiantes, y que a la vez esto lo haga motivador para poder tomar en cuenta, por ejemplo, alguna encuesta en el aula, alguna encuesta en la escuela, una encuesta, por ejemplo, en la localidad, en la familia, de tal manera que esta situación que se desea investigar en este tipo de competencias permita que el estudiante recoja información, ¿no? Y esta información debe ser llevada a una sistematización mediante los cuadros, mediante las tablas,
y que posteriormente esto pueda ser representado a través de los diversos gráficos, tanto en la estadística que se puede trabajar, ¿no? Entonces, lo que se busca es que al final del proceso del logro de la competencia, el estudiante esté preparado para poder manejar la información y sobre todo poder desarrollar la información a través de los diferentes conceptos que tienen, en este caso, ya sea los conceptos estadísticos o los conceptos probabilísticos. Entonces, en ambos casos, tanto en la estadística como en la probabilística, lo fundamental es que el estudiante aprenda a poder prever, a poder dar resultados, y a partir de estos resultados es fundamental que esta persona, sea niño o adolescente, tome las decisiones sobre la interpretación que le han dado al resultado que han obtenido, ¿no? En ese sentido, se busca mucho que desde la escuela el maestro también deba manejar la conceptualización, no porque la tiene que dar como el concepto del maestro, sino que el concepto que el maestro maneja tiene que ir relacionándolo o tiene que ir abordándolo de tal manera que entre todos los conceptos de los estudiantes, esto se convierta en un concepto unificado que permita a la mayoría o a todos los estudiantes poder trabajar adecuadamente lo que es la estadística y la probabilidad. Entonces, en una acción de enseñanza, específicamente para nosotros como maestros, nosotros debemos manejar mucho también las ideas y conceptos de la estadística. Entonces, que cuando enseñamos, muchas veces tomamos los conceptos o las ideas de un libro o de una lámina o tal vez de un link de internet, pero es fundamental recoger también los conceptos de los estudiantes y a partir de ahí ir relacionando con otros conceptos de tal manera que la idea conceptual que se tiene tanto de la estadística como de la probabilidad sea un concepto que sea manejado por todos los estudiantes, ¿no? Entonces, la idea también es que en ese proceso de tener el concepto claro, le va a permitir al estudiante poder manejar y sobre todo llevar a cabo la sistematización de las informaciones, ya sea si trabajo la estadística o trabajo la probabilidad. Entonces, es importante que en esta competencia el maestro vaya direccionando, ¿no? Con ideas claras, ideas claves, cómo en cada ciclo, específicamente tomando en cuenta el pensamiento lógico que tiene el estudiante para cada edad, él puede entender mejor en algún momento qué cosa es la estadística o qué cosa es una frecuencia, qué es un diagrama, qué es una probabilidad o qué es un suceso, qué es un evento, ¿no? En qué momento esto va a ir cuajado en el pensamiento del estudiante y sobre todo cómo va a procesar, ¿no? El concepto a través de la aplicación de la situación que tiene que ir resolviendo en cada etapa, ¿no? Y en ese sentido, cuando tenemos los niños de inicial, del primer y segundo ciclo, es importante que esos niños ya comiencen a entender la información, ¿no? La información, por ejemplo, cuando le decimos a los niños, hoy vamos a ver qué tipo de alimentos han traído a la escuela, cómo representan después esos alimentos, la maestra puede utilizar unas tarjetas como pictogramas para poder trabajarlo, y a partir de las tarjetas y los pictogramas están recogiendo la información, la están representando y están ubicándolo, ¿no? En este caso lo podrán ubicar en una especie de pictogramas, ¿no? En forma vertical, lo pueden hacer en una forma horizontal, y sobre todo van a generar una identificación propia de la característica, ¿no? De lo que se está en ese momento investigando para ese niño, que puede ser que una serie de líquidos, una serie de alimentos, una serie de frutas, ¿no? O tal vez podríamos seguir preguntando otros elementos que tienen que ver a veces con el tema, a veces de la salud, o un tema de la puntualidad, pero lo importante es que desde muy pequeños el niño ya se hace un preinvestigador, y justamente la estadística le va a permitir trabajar esto. No es que en esa edad le vamos a dar la idea de estadística, la idea de probabilidad, eso se va a superponiendo
en función de las actividades que se van desarrollando, ¿no? Como lo estamos viendo acá. ¿Cómo le provocamos al estudiante que pueda recoger una información? ¿Cómo provocamos a través de los recursos y materiales concretos que ellos puedan representar esto, ¿no? Y posteriormente, en la parte psicomotora, ellos utilizarán alguna sistematización para poder ubicar esta representación y sobre todo, como repito, poder identificar al final los hechos y poder también interpretar y dar o tomar una decisión, ¿no? Frente a lo que ellos están observando. Para el primer grado y segundo grado, aquí vemos ya que se van presentando las primeras tablas de frecuencia a partir de la información, van apareciendo los diagramas de barras y los primeros experimentos aleatorios que tienen que ver con lanzamiento de dados, con lanzamiento de monedas, con giros también de barajas. Se puede trabajar con pelotas, se puede trabajar con bingos de pelotas de colores y tarjetas de colores. Y en estos experimentos aleatorios lo que se está buscando ya es la primera parte, por ejemplo, de lo que es el indicio de probabilidad. Es probable, es posible, ¿no?, que esto ocurra. Entonces, esas ocurrencias es parte de lo que el estudiante tiene como hipótesis y al final esas hipótesis se van convirtiendo en lo que nosotros llamamos, pues, lo que es probable o no es probable, ¿no? Y si es probable, en qué medida, en las primeras ideas, estos niños de primer y segundo grado van trabajando ya la información, ¿no? Para el tercer y cuarto grado, ahí vemos ya que aparecen los primeros conceptos de estadística y los primeros conceptos de probabilidad. Por ejemplo, el niño ya tiene que ir entendiendo qué cosa es una población, qué cosa es una muestra, ¿no? Qué es una tabla de frecuencia, qué es un diagrama de barra, ¿no? De pronto, los primeros conceptos de probabilidad que el niño está aprendiendo, si es posible o cuál es la posibilidad de al lanzar un dado me salga un número par o me salga un número menor que 4, o cuál es la posibilidad, por ejemplo, que el número me salga un número primo, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, ya el estudiante va conceptualizando sobre todo qué se va entendiendo por este conocimiento, tanto de la estadística como de la probabilidad, y a partir de ahí, por eso es que es importante que se adecúen en las sesiones de aprendizaje siempre el material, siempre la actividad, con una situación planteada desde la investigación, pero a la vez con un material que permita ir generando la formalización del concepto o también el reforzamiento del concepto, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estos elementos que son importantes para estos grados. Para el quinto y sexto grado, ya no solamente tenemos ya los conceptos, acá seguramente dentro de los conceptos de la estadística ya el estudiante está aprendiendo lo que es la media aritmética, lo que es la moda como medidas de tendencia central. Ya no solamente tiene la tabla de frecuencia con la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, sino que aquí ya trabajan la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual, ¿no?, relativa, y la frecuencia también acumulada porcentual, en la cual le va a permitir ya no solamente trabajar un sistema de barras, sino también le va a permitir tener un sistema de estructuras circulares, ¿no? Y en esta etapa es fundamental ya que nosotros los maestros podamos trabajar la parte de las TIC, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar las TIC para poder hacer las primeras representaciones de barras o primeras representaciones circulares utilizando el Excel. Asimismo, por ejemplo, podríamos utilizar otros experimentos aleatorios donde ya no solamente trabajamos un dado, podríamos trabajar dos dados, podríamos trabajar el bingo de pelotas, podríamos trabajar un sistema también de monedas, de 2 monedas, 3 monedas, en fin, podríamos ver como más adelante también se va a apreciar algunas actividades lúdicas recreativas que se van concatenando justamente con la acción del proceso del conocimiento, ¿no? Entonces, en esta etapa sí es fundamental que el estudiante ya tenga no solamente el concepto manejado, ¿no?, sino que el concepto ya debe estar dominado en esa base para que cuando pase
al primer grado y segundo grado de secundaria, ya pueda no solamente trabajar los datos no agrupados, que hasta el quinto o sexto grado todavía se trabajaba, aunque ya se puede trabajar en sexto grado algunos datos agrupados, pero ya es en el primero de secundaria donde se trabajan los datos de agrupados, se hablan, por ejemplo, desde el concepto de lo que es un intervalo de frecuencia, cómo se encuentra el intervalo de frecuencia, de qué manera se utilizan algunos algoritmos para poder establecer modelos matemáticos o fórmulas que en este caso se utilizan para poder trabajar una tabla de frecuencia con intervalos. Y a partir de ahí, en los datos agrupados aparecen ya los que nosotros llamamos los histogramas y polígonos de frecuencia, ¿no? Y esto va de la mano con un reforzamiento ya general, que las medidas de tendencia central no solamente se trabaja con los datos no agrupados, sino que cómo se van a determinar a través de unos algoritmos o fórmulas en una tabla de frecuencia con intervalos, ¿no? Y en ese caso ya trabajamos también en el primer y secundaria, el primer y segunda, lo que son eventos y sucesos, como estructura matemática, como conocimiento matemático, en la cual ya no se habla ni siquiera de posibilidad, sino ya hablamos de la probabilidad en sí, y cómo se desarrolla el evento, cómo se estructura el suceso, y cómo de pronto este modelo matemático que presentamos como probabilidad y sus diversas características o situaciones que se presentan, el estudiante del primer y segundo grado ya tiene que manejarlo, ¿no? Para el tercero, cuarto y quinto de secundaria, si se van a dar cuenta, ya se va a trabajar de la misma forma, pero ¿cuál es la característica? Que las situaciones que se van a desarrollar o se van a determinar ya no solamente pueden ser de un contexto situacional, sino podríamos hablar de un contexto más regional, podríamos trabajar hasta de un contexto internacional, ¿no? Donde los estudiantes puedan averiguar datos. Y es aquí, tomando en cuenta desde el quinto ciclo, sexto ciclo, donde los estudiantes ya tienen que elaborar, por ejemplo, aquí ya tienen que elaborar encuestas propiamente, desarrollar encuestas, y estas encuestas tienen que aplicarla, ¿no? Entonces, aquí ya el estudiante pasa por una etapa donde maneja mucho la información desde la elaboración y la construcción de encuestas especializadas para poder llevar a cabo el desarrollo de una investigación situacional que al final le permita, pues, igual interpretar y dar resultados, ¿no? Entonces, cuando la competencia quisiéramos abordarla desde una situación didáctica, ¿no? Tendríamos que partir siempre desde el docente, desde los estudiantes, desde los recursos, ya sean físicos o tecnológicos, partiríamos, ¿no? De que el maestro de aula, para poder desarrollar esta competencia, definitivamente tiene que, no solamente es el conocimiento tenerlo como una situación teórica, sino que el conocimiento cómo lo puede diversificar, cómo el conocimiento lo puede dar a conocer desde una estructura muy didáctica, ¿no? De una estructura de que el estudiante puede entender lo que el maestro sintoniza cuando se formaliza los conceptos en la sesión de aprendizaje. Entonces, desde esa medida, lo que se recomienda es que todo este conocimiento tiene que ir llevado siempre desde situaciones problemáticas, y que el maestro tiene que estar preparado a poder plantearla, ¿no? Desde esas realidades, pero que estas realidades respondan siempre a intereses del estudiante, a esa preocupación del estudiante, a algo que al estudiante le genere siempre ese bicho, esa expectativa de querer entrar a resolverlo. Entonces, si desde esa medida el maestro plantea el conocimiento, lo más probable es que esa sesión de aprendizaje, pues, con los materiales que se utilizan, va a tener mucho agrado, mucha satisfacción. Por otro lado, se insiste, ¿no? Que con los estudiantes ya no se puede trabajar en una situación de columnas y filas, ¿no? Específicamente, si quiero trabajar una competencia como el de experimentar a través de elaborar encuestas, procesar encuestas, graficar de repente la representación, o hacer una experiencia aleatoria que me permita, por ejemplo, lanzar dados, casinos, recoger pelotas de colores, bueno, monedas, qué sé yo, podríamos plantear otros elementos.
Entonces lo que se busca es que los estudiantes estén, ¿no?, siempre de la mano, muy afiatados, y que a la vez el hecho de construir una clase perdón, construir un conocimiento en la clase, esto hace incluso mediante el trabajo en equipo que los resultados sean también más agradables, ¿no? Y que el alcance del conocimiento se propicie lo que nosotros llamamos, pues, de manera significativa o a largo plazo. Por otro lado, está el tema de los materiales. Los maestros, de alguna u otra manera, siempre debemos estar pendientes, ¿no? Como lo he reiterado, que ver qué característica y necesidad tiene el estudiante, y en base al propósito de aprendizaje ligado a la capacidad que quiero desarrollar, cómo voy involucrando algún material determinado que responda, ¿no?, justamente a esa acción de aprendizaje que queremos provocar. Y por último, ¿no?, el tema de los recursos tecnológicos, lo que se sugiere es tratar de utilizar para representar, por ejemplo, las barras estadísticas, los diagramas de circulares, o tal vez trabajar una tabla de frecuencia con datos agrupados. Importante trabajar el Excel, ¿no? Y luego poder trasladarlo al PowerPoint, ¿no?, para poder hacer la interpretación, no sin antes no dejar de lado que se tiene que trabajar en Word también el modelo de las encuestas, ¿no? Y los maestros también debemos estar muy atentos para poder revisarlas y dar los puntos de vista, afinar en todo caso las encuestas para que tengan coherencia, tengan pertinencia y sobre todo respondan al propósito de la investigación. Entonces, esta competencia en su momento también lo habíamos planteado, así como en las otras competencias, responde a cuatro tipos de capacidades, ¿no? Capacidades que van de la mano justamente con los tipos de desempeños que se busca que el estudiante logre, ¿no? Una de las capacidades es representar datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. En esta capacidad lo que se permite es ver, ¿no?, de que el estudiante sea capaz, que aquello que recoja como información es capaz de llevarlo, ¿no?, a una tabla, es capaz de llevarlo a un gráfico, ¿no? O es capaz, por ejemplo, de plantearlo como una hipótesis. Por otro lado, hay una capacidad que se llama comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos, que tiene que ver con el tema ya propiamente del conocimiento, ¿no? De cómo el conocimiento el estudiante ha logrado plasmarlo a través de la acción práctica. Entonces, cuando vemos que es capaz de representar adecuadamente o es capaz de plantear una tabla de frecuencia adecuadamente, es porque ha sido capaz de poder manejar el concepto tanto de la estadística como de la probabilidad de manera adecuada. Por otro lado, el tema de usar estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos, sabemos que una estrategia en este caso para la estadística podría ser la encuesta propiamente, ¿no? Otra estrategia es el tema de cómo recopila, o sea, cómo utiliza el grupo de datos, el grupo de información para poder sistematizarlo en una determinada tabla de frecuencia, ¿no? Y cómo lo procesa. Entonces ahí seguramente dentro de estas estrategias y procedimientos, tanto para la estadística o la probabilidad, lo que nosotros buscamos es que el estudiante maneje también algoritmos, por ejemplo, de si es que maneja la multiplicación, maneja la división, maneja el tanto por ciento, ¿no? Entonces parte también de la estrategia y la forma algorítmica que puede utilizar para poder llevar a cabo mejor su proceso sobre todo de resolución, ¿no? Y finalmente, la última capacidad que tiene esta competencia, que nos dice que sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida, es la parte importante donde ya tiene el gráfico, ya tiene los datos afinados, y el estudiante es capaz de poder validar sobre todo la información, y a partir de esa información, esta sustentación que hace le permite también establecer algunas tomas de decisiones con respecto a la información o a la hipótesis que tal vez habían planteado, ¿no?
¿Cómo podríamos evaluar estas capacidades? ¿No? ¿Cómo podríamos tomar en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de los desempeños, ¿no? Si la primera capacidad de esta competencia nos dice que representa datos con gráficos y medida estadística o probabilística, es porque en el desempeño tendríamos que utilizar una especie de términos o de expresiones como que maneja información, ¿no? ¿De qué manera, no? O representa datos de qué manera, o utiliza la información de qué modo, o interpreta la información hacia dónde. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos elementos que colocamos aquí, es parte de lo que se podría tomar como elemento fundamental en los desempeños que se busca evidenciar, ¿no? En la segunda capacidad podemos ver que dice comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Entonces, si quisiéramos nosotros evaluar, podríamos tomar en cuenta cómo el estudiante expresa la comprensión de los conceptos, o sea, de qué manera ha entendido el concepto, de qué manera el concepto le permite llevar a cabo procesos de resolución. Por otro lado, tenemos también el tema de que comunica los resultados, ¿no? De la información estadística y de los experimentos aleatorios, o sea, ¿cómo los comunica, no? De pronto, si yo estoy utilizando una información estadística, ¿de qué manera estoy comunicando? Lo estoy comunicando tal vez a través del uso de la tabla de frecuencia, lo estoy utilizando a través del uso de un diagrama de barras, de un histograma, o tal vez de un diagrama circular, y de pronto lo puedo también expresar a través de una estructura algorítmica que me permite establecer una probabilidad. Otro elemento importante que se va a evaluar en esta capacidad es que el tema del manejo. Cómo tiene un manejo de lenguaje matemático, o sea, cómo maneja un lenguaje, por ejemplo, propiamente matemático, desde el concepto de la estadística y la probabilidad. Entonces, eso también es un indicador de desempeño muy importante para tomarlo en cuenta. Y por último, otro elemento evidenciable es cómo interpreta la información estadística y probabilística desde los procesos, ¿no? Desde los procesos, desde la acción misma, de cómo va registrando la información y cómo esta información posteriormente toma cuerpo o toma un modelo que le permite posteriormente llevarlo a cabo a través de una gráfica o a través de llevarlo de otro tipo de representación, ¿no? En la tercera capacidad que nos dice que usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos, esta capacidad se repite como en las anteriores competencias, porque se tiene que partir siempre desde una planificación, ¿no? De cómo, o sea, cómo se va a recoger, por ejemplo, los datos. En este caso, la planificación puede ser elaborar una encuesta, ¿no? La organización de la estrategia es la encuesta, qué tipo de características en las preguntas debe tener, ¿no? Posteriormente, cómo se aplica la encuesta y a partir de la encuesta, cómo se va a llevar a cabo el proceso de registro, el proceso de inclusión de datos para poder después verificar si finalmente toda esa acción desde la encuesta nos lleva a poder realizar un proceso, ¿no? Un proceso resolutivo que me permita representar y poder registrar, interpretar y dar criterios, ¿no? Criterios de solución. Y finalmente, la otra forma de evaluar la cuarta capacidad que nos dicen el sustento de conclusiones o decisiones con base de información obtenida, es porque al final nosotros podemos verificar de qué manera el estudiante analiza los resultados, o sea, cómo hace su proceso de análisis frente a la información que ha sido ya procesada. Y sobre todo a partir de este análisis, cómo lo va validando, si realmente tiene relación con la tabla de frecuencias, si tiene relación con el diagrama de barras o el histograma de frecuencia, y de pronto cómo es capaz, o sea, cómo es capaz el estudiante de poder explicar estos procesos. Entonces, si la explicación es válida en función de todo el análisis, de toda la interpretación
interpretación que se ha hecho de los resultados, ya sean de la estadística o los resultados de la probabilidad, y esto responde sobre todo a una satisfacción de la solución planteada. En todo caso, estaríamos nosotros verificando, ¿no?, que el estudiante está evidenciando un grato desempeño. Pasamos a esta etapa donde ya qué tipo de materiales podríamos utilizar frente a la acción de la estadística o la probabilidad. Podríamos tomar, por ejemplo, este tipo de modelos, que lo vamos a pasar así, donde esto puede ser una plancha de Tecnopor, ¿no?, que muchas veces las vienen en las cajas de los artefactos, y que con un cúter podríamos hacer el alineamiento y utilizar, por ejemplo, estas pelotas de plástico. Podríamos utilizar tarjetas plastificadas, donde el estudiante tranquilamente puede reconocer, por ejemplo, si yo le pongo el modelo de las mascotas, ¿no?, algún trabajo de aula para saber, perdón, un trabajo de aula, por ejemplo, si quisiéramos saber las mascotas que tienen, y esto lo podríamos ligar al área de ciencias, en el tema del cuidado de los animales domésticos, ¿no? Podríamos utilizar, por decir, este Tecnopor, y después utilizar alguna tabla de registro, que puede ser un pictograma también, o puede ser tal vez una hoja de barra donde los estudiantes van pintando o van registrando, de tal manera que de la parte concreta pictográfica, esto puede ir a un registro representativo, y posteriormente se puede dar también como un registro algorítmico, ¿no?, finalmente, para poder dar una interpretación. Otro modelo que pueden utilizar es el modelo como ustedes pueden apreciar, los paliglobos. Son paliglobos igual en una plancha en L, tipo L de Tecnopor, con un fondo que puede ser de cartón, papelote, ¿no? Se utilizan las chapas, donde hay que hacerle los agujeros a la chapa para que ingrese a los paliglobos, y de esa manera los estudiantes están vivenciando, en este caso, la acción representativa de alguna información de investigación que han hecho, ¿no? Como vuelvo a repetir, ustedes pueden utilizar el tema de alimentos, el tema de recreación, el tema de gustos, el tema de cursos que les puede gustar, en fin, que al final esta interpretación igual la pueden llevar a pintar en unos cuadros, en unas fichas que se le puede otorgar al estudiante, y luego pedirle a los estudiantes por equipo que hagan la interpretación respectiva, tomando en cuenta la necesidad de encontrarle una respuesta a lo que se está planteando. Aquí también vemos otro, como ustedes pueden apreciar, es una plancha de Tecnopor donde se ha cuadriculado. Aquí ya está cuadriculado, entonces se está trabajando en un plano. Las tapas son estas tapas de los frugos que están pintadas, y que de la misma forma, ¿no?, si gustan lo pueden tomar en colores, o también le pueden colocar algunas figuras pegadas en las tapas, que represente algún elemento de investigación que se está realizando, ¿no? Y de la misma forma, los estudiantes van a representarlo de manera, yo diría, concreta, ¿no? Y después lo pueden llevar a una manera gráfica, representativa, y posteriormente encontrar respuesta que tenga que ver con el sentido matemáticamente puro, ¿no? Como ven, al costado yo les estoy poniendo como sugerencia los materiales que se pueden utilizar. Ustedes pueden utilizar otros materiales, pueden adaptar, la idea es que lo mejoren, ¿no? Y que al final esto responda, vuelvo a repetir, a esta característica de estudiante, al contexto, ¿no?, a la necesidad, porque a veces puede ser que en el lugar no hay algunas cosas, pero si las hay, estoy utilizando en todos los casos materiales de tipo reciclable, ¿no? Y como ven aquí, acá están los elementos. También se puede trabajar con latas, ¿no? Estas latas pintadas, que finalmente puedan registrar algún elemento que represente, ¿no?, una necesidad de aprendizaje. Para las probabilidades, yo lo había mostrado ya en el presencial, este aparatito que ustedes ven, que no es otra cosa que el porta CD, ¿no? El porta CD, que lo he pintado, y que se le puede pegar en los costados de acuerdo a los colores, 4 colores que estoy pintando.
un giro y que el estudiante intuya, ¿no? El color que probablemente salga y coincida entre el color de la pelotita y el color de la ruleta. Y después de esta experiencia se pueda determinar como una toma de decisiones cuál es el color que probablemente tenga más opciones de salir, ¿no? O acertar. Y ahí les estoy dando también igual los elementos materiales, que en este caso no es de costos máximos, que todo está en una situación de poder adquirirlo de manera reciclable, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esto es lo que les planteaba casi al inicio, que decía, este es un juego de bingo de colores, donde ustedes aprecian, ahí hay unos cartones que esto los he elaborado personalmente, es parte de una validación que se ha hecho en alguna escuela, y que son los colores que se están utilizando, y que en un chocolateo que se hace en la botella esta botella de agua mineral, que se va destapando y va cayendo un color, y entonces ahí pueden trabajar de repente, decir, no, vamos a formar una forma de cuadrado, o una forma de o tal vez una forma de N, y de tal manera que el estudiante que va colocando su ficha de acuerdo a cómo va saliendo, logrará, ¿no? Finalmente reconocer el tema de la probabilidad de acuerdo al cartón. Al final tienen que ir analizando cuál de los cartones tenía mayor probabilidad de ganar frente a la situación que se había planteado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si fuese una O, el cartón, el primer cartón, por ejemplo, el primer cartón, podrían poner, es el que menos probabilidades tenga de sacar un amarillo, porque solamente tiene un amarillo, miren. ¿Y qué pasaría si saldrían amarillos, amarillos? Entonces, los que probablemente estarían ganando serían el cartón número 2 de la derecha, ¿no? El de la derecha superior, y el de la derecha inferior, ¿no? Tendría más posibilidades de poder ganar. Entonces, esa palabra de decir a los estudiantes posibilidades, posibilidades, es que va a involucrar en el camino a que ellos entiendan mejor el concepto cuando lleguen a la probabilidad, ¿no? Pueden trabajar, por ejemplo, dados de estas características. Justamente ya en el taller que viene de geometría, les voy a enseñar a elaborar unos dados de 12 lados, ¿no? Que justamente esto también les puede servir, trabajar un dado o trabajar dos dados de acuerdo siempre a la necesidad de aprendizaje, ¿no? Y ahí tienen muchas más posibilidades de poder trabajar cuántas cosas, por ejemplo, en cuanto a hablar de posibilidades con dados, ¿no? Igual planteo el tema de los casinos. Muchas veces a los estudiantes se les llevan casinos a la escuela y se les retira los casinos porque tal vez no se le ha encontrado el sentido, ¿no? De poder utilizar los casinos en las probabilidades. Entonces, en muchos de los casos, para los primeros ciclos, primer grado, segundo grado, se sugiere utilizar del 2 al 10, ¿no? Y ya cuando están en el tercer grado, de repente involucrar al as, y posteriormente en quinto y sexto poder ubicar ya al J, al Q y al K, porque ya los estudiantes ya no necesitan contar, ahí solamente ya identifican la cantidad, y entonces se puede trabajar en muchos de los casos situaciones de números, por ejemplo, que son corazones, que son ases, perdón, que son espadas, son cocos, no son trébol, o números, por ejemplo, que sean menores que o mayores que, o están entre qué número y qué número. Entonces, como es una baraja volteada, los estudiantes van retirando y de pronto después analizan cuál era esa probabilidad después del juego, ¿no? ¿Quién tuvo la probabilidad de poder ganar esta actividad? Y para finalizar, tomar en cuenta siempre el tema de la sesión de aprendizaje. Estuve observando justamente las sesiones que han enviado, y algunos todavía todavía no le están encontrando el enfoque mismo del propósito de aprendizaje, ¿no? Cuando les comentaba que es la acción dinámica que tiene el estudiante frente al conocimiento que va a adquirir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos que el estudiante haga, realice frente al conocimiento? ¿Qué va a buscar, no? Y justamente cuando hablamos de la necesidad de aprendizaje es por qué tiene que aprender, por ejemplo, a manejar cuadros estadísticos, por qué tiene que aprender a recolectar datos, por qué tiene que representar datos, por qué tiene que encontrar una probabilidad, ¿no? Y bueno, las capacidades, los desempeños y la competencia, eso está bastante claro, ¿no?
Por eso que al finalizar yo les planteo, por ejemplo, que en la competencia deberíamos tomar en cuenta, ¿no?, cómo resolver el problema de gestión de datos e incertidumbre. Planteo dos capacidades, una de comunicación y otra de estrategias, y estoy proponiendo ahí, por ejemplo, el tema de indicador de desempeño, que puedan responder quizás a la capacidad, ¿no? Y a partir de eso se busca puede que esta competencia, a través de los conocimientos que planteé, puedan generar en el estudiante permanentemente una reflexión, puedan generar en el estudiante sobre todo una especie de sensibilización a la importancia que tiene la estadística en la vida diaria, la importancia que tiene la probabilidad en el quehacer permanente, ¿no? Que todo en la vida es posible o no es posible, y si es posible, ¿de qué manera podría ser posible?, ¿no? Podríamos poner ejemplos, ¿no? Ahora mismo que todos están con la emoción esto de que el Perú pueda ir al Mundial de Rusia, jugar con los estudiantes, ¿cuál es la posibilidad de que que la selección peruana vaya al Mundial? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que ocurrir? Y esa situación va a generar mucha reflexión, va a generar muchas situaciones de hipótesis. Entonces, desde esa medida, aprovechemos la escuela. Entonces, con esas situaciones estaríamos cerrando esta parte del taller online, no sin antes también recalcar de que hay materiales concretos, estructurados, que tranquilamente lo podemos utilizar en la estadística. Llámense la regleta de Cuisinier, por ejemplo, para hacer estructuras de torres. Se puede utilizar, por ejemplo, el mismo geoplano con ligas. Recuerden que están ligados de centímetro en centímetro, también podrían hacer como un diagrama de barras con ligas, que también le permita trabajar la estadística, ¿no? Ahí tienen geoplano, tienen, por ejemplo, como vuelvo a repetir, la regleta de Cuisinier. Pueden trabajar incluso hasta el mismo ábaco, ¿no?, como parte de estructuras de conteo, de estructuras horizontales en una situación estadística, ¿no? Entonces, estos elementos concretos que están en la escuela, o si no están en la escuela, se puede hacer. Hay que utilizarlo permanentemente para poder generar motivación, expectativa, reto, desafío, que le hemos dicho, y que sobre todo, toda la situación que ustedes planteen, siempre no olviden contextualizarlo y que esté muy cercano al conocimiento de los estudiantes. Bien, estimados maestros participantes, muchas gracias por la atención.